Buenas noches, les habla el pastor Rodrigo Sofeifa. Una vez más, como todos los miércoles, estamos teniendo nuestro estudio bíblico para aquellas personas que están estudiando a la distancia por medio del Facebook, por medio de Ustream TV o por el canal de YouTube. Así que les doy la bienvenida a todos. También esta noche me gustaría orar por aquellas personas que están en el hospital. Algunas personas quizás también están pasando momentos difíciles, quizás en la cárcel. Y este video puede ser que llegue a sus manos. Así que quiero hacer una oración por ustedes. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que me das, Señor, de poder estudiar tu palabra por este medio, Señor, y compartirlo con las personas que a través de las redes, Señor, pueden escuchar este mensaje. Esperamos que la manera en que tú lo has planeado, Señor, pueda crear el efecto positivo en la mente y el corazón de aquellas personas que lo comparten. Oramos por las personas que están enfermas en los hospitales, aquellos que están recluidos, Señor, en un centro penitenciario, Señor, y que quizás no pueden gozar de la libertad por mucho tiempo, Señor, que este mensaje, si llega a ellos, sea de bendición, Señor. Así que para aquellas personas también que están en nuestra congregación y que lo comparten con sus familiares, donde ellos estén, que tu presencia esté en ese lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como hemos estado estudiando las diferentes cartas apostólicas, la semana pasada iniciamos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estudiamos el capítulo 1, donde Pablo se presentó como un apóstol llamado por la voluntad de Dios y no llamado por sí mismo. Y también que estuvo llamado a servirle a todos aquellos que son gentiles, o sea que no fue llamado a los judíos. Así que ahora nos toca leer el capítulo 2. Y en el capítulo 2 Pablo empieza hablando los primeros 5 versículos. Lo quiero leer textualmente para que así podamos seguir lo que el texto bíblico, lo que el texto bíblico dice. Dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse, más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Aquí quiero hacer una aclaración. Pablo no es que no tenía capacidad para dar un discurso académico o elocuente. Más bien Pablo era una de las personas muy preparadas, lo que hoy en estos días podríamos decir era un gran catedrático. En Colosenses capítulo 3, más bien, estamos hablando de Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Lo voy a estar buscando aquí en la Biblia, así tal vez usted también tiene tiempo de encontrarlo. Filipenses capítulo 3 y los versículos 4 al 6. Okay. Ahí Pablo está haciendo una defensa de su capacidad, de su conocimiento y de su ministerio terrenal. Dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, y en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello para mí que era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. En otras palabras, Pablo era uno de los hombres más preparados en su época. De hecho, él hablaba varios idiomas, entre ellos él hablaba latín porque era ciudadano romano, él hablaba hebreo, koiné, porque él hablaba hebreo porque era judío también y también él hablaba griego koiné, que era el idioma con el que se podían comunicar dentro del imperio romano. Ese era
el idioma que se usaba en toda la colonia. Así que vemos que Pablo era un hombre elocuente, pero aún así le dice a los corintios, yo no fui presumiendo, yo no fui sacando títulos universitarios, no fui sacando títulos de un seminario, sino que yo fui simplemente a presentarles un mensaje sencillo, el mensaje de Jesucristo, que es el mensaje de la salvación y un mensaje que está abierto para todas las naciones del mundo y para todas las personas. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios había escogido al pueblo de Israel y cualquier persona que quería acercarse a Dios tenía que judaizarse. Ahora Pablo presenta un evangelio de Cristo donde es sencillo. Dice, todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador tiene derecho a ser hijo de Dios. Y Pablo presenta este mensaje y ahora no solamente los judíos, sino que también los gentiles, o sea, aquellas personas que no tienen una herencia judía, sino que son de cualquier otro pueblo, lenguaje o nación, tienen ahora acceso a la Biblia, tienen no solamente a la Biblia, sino al mensaje de salvación de Cristo. Y lo hace de una manera sencilla. Pablo se preocupa de que todas las personas entiendan. Y esto se relaciona mucho también cuando Nehemías terminó de reconstruir los muros de Jerusalén, cuando Jerusalén había sido llevada cautiva por los babilonios. Él tuvo la oportunidad de regresar a Jerusalén y reparar todos los muros, y en ese trabajo de reconstrucción encontraron el libro de la ley. Y el escriba Esdras lo leyó en público en el capítulo 8, versículos 8 al 9, Esdras y sus ayudantes. Esdras leyó la palabra de Dios y los ayudantes de Esdras explicaban al pueblo la palabra de Dios para que todos la entendieran. Es más, quiero leerle textualmente lo que el texto dice. Dice Nehemías capítulo 8, versículos 8 y 9. Los ayudantes de Esdras, ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se entendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar, y por eso el gobernador Nehemías y el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo le dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este ha sido un día consagrado al Señor su Dios. Así que este mismo efecto que se consiguió cuando Esdras y Nehemías estaban presentando la palabra de la ley al pueblo de Israel, ese mismo efecto quería conseguir el apóstol Pablo, presentando el mensaje liberador de Jesucristo a los corintios. Y nos damos cuenta que muchos de ellos creyeron al Señor por ese mensaje sencillo, no haciendo alarde de sus títulos ni nada de esto. Otra de las cosas que Pablo quiso dejar bien en claro a los corintios era la naturaleza de su mensaje. No solamente que no era un mensaje meramente humano, de filosofías huecas humanas o de pensamientos de la época, sino que Pablo dice, mi exposición, el mensaje que yo traigo, no viene respaldado por mi conocimiento, sino que viene respaldado por el Espíritu de Dios. Y eso es muy importante, porque entonces podemos confiar en que era una palabra, como decía el apóstol Pedro, que lo leímos también, que era un mensaje inspirado por Dios. En el versículo 6 de este capítulo, el apóstol Pablo dice, en cambio, yo no vengo con sabiduría humana, vengo con respaldo del Espíritu Santo. Por eso dice, en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero con la sabiduría de este mundo, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, de los cuales terminan en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. O sea, Pablo dice que yo no vengo aquí a estar hablando de conocimiento humano, sino que vengo motivado, inspirado por el amor, por el perdón, por la misericordia de Dios, para presentarles a ustedes un mensaje
que realmente no habían entendido todavía. ¿Y por qué digo esto? Porque recuerden que Pablo le está hablando a los gentiles. Y los gentiles son pueblos que se consideraban en su entonces por aquellos judíos como pueblos paganos. Y de hecho lo eran. Pablo predicando en Atenas encontró y por las regiones de Corinto también encontró varios templos de la diosa Isis, de la diosa Diana, de los dioses romanos. Y entonces algunos de ellos se estaban queriendo convertir al cristianismo, y Pablo entonces empieza a hablarles sobre este mensaje que es completamente diferente al mensaje que ellos han estado acostumbrados a oír. En estos días también nosotros podemos decir que escuchamos diferentes voces alrededor. Y hay personas que en lugar de exaltar el mensaje de Cristo, se exaltan a sí mismos. Y hemos podido ver cómo muchas veces, incluso dentro del cristianismo, hay personas que hoy en día son más seguidores de ciertos expositores que del mismo Señor Jesucristo. Y caen en el mismo error que Pablo estaba señalando en el capítulo anterior, en el capítulo 1. No sé si ustedes recuerdan que estuvimos hablando sobre las divisiones en la iglesia, que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y se han olvidado que son del Señor Jesucristo. Hoy en día el mensaje del Evangelio se ha diluido. El mensaje del Evangelio que está diseñado por Dios para el rescate y la salvación del mundo. Hoy en día lo que se predica más que todo es la superación personal. Se está buscando el satisfacerse a sí mismo, está buscando el éxito en el ser humano, más que enfocarse en las cosas celestiales, más que enfocarse en Cristo, más que enfocarse en la vida venidera. Se está enfocando este evangelio en las cosas terrenales. Y la verdad que eso es algo que Pablo, a través de todas sus cartas, nos recuerda que nosotros debemos de poner nuestra mirada, nuestra fe en las cosas terrenales, no en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, y concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a su vida, y su vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Así que podemos ver que Pablo también tenía esa misma intención. Yo no vengo a estarles hablando de un evangelio de cuidado de cuna, donde a la gente le van a decir, tú estás bien, el Señor te va a ayudar a prosperar, vas a alcanzar el éxito como lo enseñan hoy en día. Sino que más bien Pablo presentaba un evangelio basado en el Espíritu, en aquel que está conectado con el dueño del mensaje y no conectado con el mensajero o con el receptor de ese mensaje. Por eso Pablo dice que él viene con un mensaje que es revelado por Dios y no por los hombres. Mira qué importante, regresando a primera de Corintios capítulo 2, versículo 10, dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino que el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. En otras palabras, cuando nosotros cambiamos el mensaje, o le cambiamos la dirección del mensaje, el enfoque del mensaje, de buscar la salvación, de conectarnos con Dios, de buscar la santidad, de estar en una relación estrecha y real con Dios, a un evangelio que solamente busca su mejor condición humana, está basándose en esto. Dice que el espíritu humano conoce las cosas del espíritu. Por eso muchos engañadores hoy en día saben lo que las personas quieren.
Si usted está aquí en los Estados Unidos, se da cuenta que una de las ideas que más se vende para decir que usted está bien o que tiene éxito es si usted tiene dinero, si usted tiene fama, si tiene fortuna. Eso es el éxito y eso se ha disipado como un cáncer incluso dentro del cristianismo. Cuando en realidad la verdadera riqueza, el verdadero éxito del ser humano es mantenerse puro delante de Dios, es mantener una relación estrecha y muy íntima con el Señor Jesucristo. En ese momento, eso es lo que realmente importa. Y yo estoy seguro que algunos dirán, bueno, yo creo que el pastor Rodrigo está hablando cosas que no sabe, pero en realidad esto es lo que me dice la Biblia. Que muchas personas no van a entender este mensaje exactamente como lo estamos diciendo, porque el versículo 14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. O sea, en otras palabras, el Evangelio para muchos es locura. Y el pensar que el éxito o pensar solamente aquí en la tierra y uno decir, yo quiero renunciar. Y cuando digo renunciar es no abandonar completamente nuestro deseo de un bienestar. Claro, todos queremos estar bien, todos queremos tener una familia sana, una familia saludable, queremos tener un buen trabajo, queremos tener buenos ingresos, pero ese no debe ser nuestro enfoque primordial. Y el que no entiende eso es porque no está entendiendo que nosotros, además de ser seres humanos comunes y corrientes, también estamos formados en tres partes, en alma, espíritu y cuerpo. Cuando nosotros nos dedicamos solamente a las cosas naturales o de este mundo, como le llama la Biblia, a hacer riquezas materiales, perdemos lo que realmente importa, aquello que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu, como el pasar tiempo con nuestra familia, el pasar tiempo con Dios, ir a la iglesia, que es importante, es ahí donde nos edificamos unos a otros. Y entonces la vida se vuelve vana solamente por buscar lo que es material y cuando morimos, incluso dice el libro de Eclesiastés que es algo que no ha entendido el hombre más sabio de la tierra, dice Salomón. Algo que yo he encontrado que es una aflicción de la carne, es que hay muchas personas que trabajan toda su vida, trabajan fuerte para acumular riquezas y cuando muere, otro es el que la disfruta. Y no estoy hablando de que nosotros no debemos de trabajar para dejar bienestar a las generaciones futuras, pero estoy hablando de que nuestro enfoque no se vuelva solamente el enfoque materialista y humano, sino que también debemos de considerar alimentar nuestra alma. Y nuestra alma se alimenta también de esa presencia de Dios y permitir que el espíritu nuestro esté conectado con el espíritu de Dios. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, se da cuenta que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y 40 noches. Durante esa experiencia que Jesús tuvo en el desierto, como un ser humano que era nacido de la Virgen María, experimentó hambre. Y entonces el enemigo Satanás aprovechó esta ocasión para tentar a Jesús. Y le dijo, tú que eres el Cristo, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan y te alimentas? Y lo que Jesucristo le respondió a Satanás en ese momento fue que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que también nuestro espíritu necesita ser alimentado. Y esto es lo que quería Pablo empezar a decirle a los corintios. Yo no vengo solamente con un mensaje de autosuperación, yo no vengo con un mensaje de autoconservación, no vengo con un mensaje trivial, sino que vengo con un mensaje que sirve para la vida eterna, que no solamente para este mundo, sino para el mundo venidero. Y entonces eso es lo que nos prepara el alimentar el alma.
Porque cuando nosotros tenemos un alma sana, también esto se refleja en todas las demás cosas que nosotros hacemos. Porque dentro del alma también están otros elementos que nosotros consideramos que son los sentimientos, las emociones, todo lo que es la psiquis. Y también está otra área donde está el intelecto, que es todo el conocimiento que nosotros tenemos. Y está la otra parte del alma, que son las emociones. Y entonces cuando nosotros venimos al Señor y dejamos que sea el Espíritu Santo que controle nuestra alma, todos estos tres elementos entran en un balance. Entran en el balance perfecto en el cual nosotros podemos entonces estar alineados con el mensaje del Señor y permitimos que el Espíritu Santo pueda ser ese medio que nos hace a nosotros entender. Cuando nosotros hacemos que nuestra alma esté en un balance perfecto, intelecto, emociones y psiquis, permitimos que el Espíritu Santo tenga el espacio necesario para hacer la tarea. La tarea que Jesucristo le encomendó en Juan capítulo 14 al 16. Cuando él dijo, yo ahora me voy a tener que ir, pero no se pongan tristes porque yo les voy a enviar a otro que es igual que mí, que ese es el Espíritu Santo. Él los va a consolar, Él los va a guiar, Él les va a enseñar y les va a recordar todas las cosas que ustedes aprendieron de mí. Entonces, por eso Pablo dice que la sabiduría de él no es solamente conocimiento humano, sino que también era inspirado y empoderado por el poder del Espíritu Santo. Por eso era necesario para Pablo presentar este mensaje a los corintios diciendo, escúchenme bien, yo no soy como las otras religiones que ustedes han visto por ahí, de Isis, de Diana y otros dioses que estaban por allá en Corinto y en Atenas, en toda Grecia y el Imperio Romano, sino que yo vengo con un mensaje diferente. Primero, que no es humano, tampoco que no es de superstición, sino que es un mensaje que nos prepara para la vida eterna, para una vida superior, una vida nueva. Dice, quien no ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, para que nosotros podamos entender el mensaje del Señor, debemos de tener la mente de Cristo. Pablo, más adelante lo vamos a leer, dice que nosotros necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente. En Romanos capítulo 12 dice, renueven el espíritu de su mente y no se amolden a las ideas de este mundo, sino que busquen la presencia de Dios y conocerán cuál es la buena y sana voluntad de Dios para ustedes en su vida. Así que Pablo empieza a advertir a los corintios, no se enfoquen solamente en esta vida. Permitan, abran su mente y su corazón para el mensaje que yo les traigo. Va a ser un mensaje que los va a dirigir a ustedes. Sí, para saber cómo vivir en este mundo, para saber cómo lidiar con las diferentes áreas que este mundo nos confronta, pero también para prepararlos para la vida eterna. Porque nuestra existencia no es solamente los años que podamos pasar sobre esta tierra. Después de nuestra fecha, yo le llamaría nuestra fecha de caducidad, o sea, después del día en que nosotros morimos, viene una segunda etapa. Lo que Pablo dice, está establecido que el ser humano muere una sola vez y después venga el juicio. El poder recibir este mensaje que Pablo quiere darle a los corintios, donde empieza a ordenarles y a poner los fundamentos de su fe, si nosotros vamos a ponerlos en práctica en nosotros. Por eso quiero evitarle que no falte la próxima semana, porque durante todo este estudio bíblico de Corintios vamos a estar recibiendo las bases para poder fortalecer nuestra fe y cómo vivir una vida cristiana de éxito. Y cuando hablo de una vida cristiana de éxito, estoy hablando de ser el super cristiano y que todo el mundo quiera admirar, sino que vamos a prepararnos con un corazón humilde, un corazón sincero, que agrada a Dios y que puede ser que el agradar a Dios no agrademos a los seres humanos, a los hombres, a las demás personas, pero agradamos al que realmente importa,
que es el Señor. Así que yo le invito a que se mantenga conectado la próxima semana. Y entonces, a través del mensaje que Pablo le está dando a las iglesias, a la iglesia de Corinto, podamos aplicar a nuestra vida lo que él quiere enseñarles. Ya sabemos dos cosas del capítulo 1 y del capítulo 2. Primero, que Pablo fue un apóstol llamado por el Señor Jesucristo, confirmado por Dios y no llamado por sí mismo. Además de eso, también sabemos que Pablo estaba predicando un mensaje de poder que no estaba basado en su propia sabiduría ni en su conocimiento humano, que tenía mucho, pero sino que era un mensaje revelado e inspirado por el mismo Dios Todopoderoso, empoderado por el Espíritu Santo, para ser compartido, para que la iglesia sea formada y transformada de acuerdo a la persona de Cristo. Así que te invito a que la próxima semana estemos juntos una vez más estudiando la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Estaré orando por ti. Ya sabes, perdón, antes de irme, si usted tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario, por favor escríbame. Usted lo va a encontrar ahí en el Facebook o en el canal de YouTube o en USA Stream TV. Usted puede hacer el comentario que usted haga, también puede mandar su mensaje de texto. Así que Dios me los bendiga y quiero hacerles saber que estaré orando por ustedes. Hasta luego.